Buenas noches, profe. Esta es la tutoría de la semana número 12 a cargo del grupo 2, los geometristas Iván Jumbo y Wilson Quiroz. Bien, continuamos entonces. Bien, continuando con los temas de la anterior tutoría, tenemos el tema 8.3 que nos dice las funciones trigonométricas de ángulos especiales. Para comprender un poco los ángulos especiales, los denominamos así porque se presentan muy a menudo en el estudio de la trigonometría y en el uso de su cálculo. Es decir, es muy conveniente que nos aprendamos los valores exactos de estas funciones trigonométricas para facilitarnos el cálculo o el uso de las mismas. Bien, en este caso tenemos la primera función trigonométrica de ángulos especiales, el seno de 45 y el coseno de 45. Como pueden ver en la imagen, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Si hablamos de un triángulo rectángulo, recordemos que podemos decir que tenemos ciertos poderes sobre los otros triángulos. Bien, tenemos el triángulo rectángulo que nos dice que de, de lados tiene 1, 1. En este caso, aplicando el teorema de Pitágoras, podemos concluir que la hipotenusa va a valer la raíz de 2. En este caso, nuestro seno del ángulo 45 que está acá abajo o acá arriba, pues se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso sería el cateto opuesto 1 sobre la hipotenusa, que es raíz de 2. Y racionalizando nos quedaría que 1 sobre raíz de 2 por raíz de 2 sobre raíz de 2. Nos quedaría que es igual a raíz de 2 sobre 2. Y el coseno, al contrario, nos dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso es el mismo valor, 1 sobre raíz de 2. Y racionalizándolo nos quedaría raíz de 2 sobre 2. Bien, tenemos el seno y el coseno de otro ángulo especial, 30. Tenemos este triángulo ABO, que es un triángulo equilátero, es decir, todos sus lados son iguales y sus ángulos también. Y vamos a partir una bisectriz interna de O que chocará con AB, el punto medio de AB. En este caso, 60 pasaría a ser la mitad, 30. Y tenemos el valor de la hipotenusa y el otro cateto. Pero para calcular el cateto que se forma de C a O, vamos a usar el teorema de Pitágoras, y en este caso nos da que es raíz de 3. Y para encontrar las funciones trigonométricas, solo reemplazamos el seno de 30. Recordemos, el seno es siempre opuesto sobre hipotenusa, en este caso sería 1 sobre 2. El coseno de 30 es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Raíz de 3 sobre 2. Y bien, tenemos finalmente el último ángulo especial que nos dice que es del seno y coseno de 60. Bien, como en el anterior triángulo ya lo explicamos, ahí teníamos los ángulos expresados. En este caso solo reemplazaríamos el seno de 60, el cateto opuesto es raíz de 3 y la hipotenusa 2. Coseno de 60 adyacente sobre hipotenusa 1 sobre 2. No debemos olvidarnos que los catetos o la que es igual al cateto opuesto y sobre la hipotenusa para reemplazar en seno y coseno, respectivamente. Y las cofunciones. Y recordemos que las cofunciones fueron explicadas en el anterior tema 8.2. En este caso podemos decir que las cofunciones son iguales a sus funciones. En este caso nuestro seno de 60 va a ser igual al coseno de 30, que esta sobre el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, y el coseno de 60 es igual al seno de 30, es igual, y entonces esto sería igual a 1 sobre 2. Bien, gracias. Funciones trigonométricas de ángulos generales. Imagina que tienes un círculo y dibujas una línea desde el centro del círculo hasta cualquier punto en el borde del círculo. Esa línea puede moverse alrededor del centro como la manecilla de un reloj. Si la línea se mueve en sentido contrario de las agujas del reloj, decimos que el ángulo es positivo. Si se mueve en el sentido de las agujas del reloj, el ángulo es negativo. Las funciones trigonométricas son simplemente formas de medir ese ángulo. Hay 6 funciones trigonométricas principales: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Cada una de estas funciones nos da una forma diferente de medir el ángulo. Por ejemplo, el seno de un ángulo en un triángulo rectángulo es simplemente la longitud del lado opuesto al ángulo dividida por la longitud de la hipotenusa, el lado más largo. De manera similar, el coseno de un ángulo es la longitud del lado adyacente al ángulo dividido por la longitud de la hipotenusa. También tenemos lo que es el ángulo de referencia. Un ángulo de referencia es un ángulo agudo positivo que representa un ángulo teta de cualquier medida. Este es el ángulo más pequeño formado entre el lado terminal de teta y el eje de las X. El procedimiento para medirlo dependerá del cuadrante en el que se encuentre teta. Para calcular el valor de una función trigonométrica, primero debes determinar los valores por el ángulo de referencia teta. Luego debes añadir el signo apropiado dependiendo el cuadrante en el que se encuentre teta. Por ejemplo,
En el primer cuadrante todas las funciones son positivas, pese a que en el segundo cuadrante solo el seno y la cosecante son positivas. Gracias.